¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Altamirano y soy abogado litigante. Estoy compartiendo con usted algunos conceptos jurídicos que pueden tener el enfoque de derechos humanos, cuya búsqueda principal es tratar de apoyar la comprensión de la situación en la que estamos confinados en nuestras casas y la toma de decisiones que sean más adecuadas para que podamos sobresalir adecuadamente de esta crisis que un virus nos tiene sometidos. El COVID-19 es un virus mortal cuyo proceso de transmisión es a partir de acciones muy sencillas como las manos, la boca, la nariz, los ojos, y nos produce grave daño en la salud. Para evitar ese tipo de contagios y afectación a nuestra salud, nos han pedido que nos confinemos en nuestros hogares, que suspendamos las labores en nuestros trabajos, que dejemos de hacer la vida cotidiana que teníamos y permanezcamos en espera a que el virus disminuya su fuerza de contagio y disminuya su fuerza de afectación a nuestra salud. Es decir, el virus, que es una pequeñísima cosa, está provocando grandes cambios en nuestra vida y afectaciones graves que todos las estamos sufriendo y los estamos viendo. Pero también está provocando que nos comencemos a dar cuenta de ciertas características que poseemos como humanos y que no podemos renunciar a ellas. Veamos por partes. Vean, el hecho de que estemos confinados en nuestra casa, dicen algunos pensadores en las páginas de internet y en algunos libros, nos ha permitido reflexionar sobre nosotros mismos y darnos cuenta que somos sujetos frágiles, que requerimos de muchos elementos para poder conservarnos como sujetos viables en una sociedad en la que tenemos que estar vivos, productivos, y que estamos buscando constantemente ser felices, estar bien en la vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la sociedad, ser productivos. Pero para estar en esa condición de humanos, nos estamos dando cuenta que requerimos un mínimo de bienes sin los cuales no podemos lograr permanecer en una condición de humanos. Veamos que esta condición de humano que cada uno de nosotros tenemos, usted, su esposa, sus hijos, su madre, su padre, su vecino, esa condición de humano que cada uno tiene, plantea exigencias que tenemos que cumplir obligadamente, es decir, no son optativas, para poder mantenernos en un nivel mínimo de dignidad de humanos. Por ejemplo, esta condición de humanos que cada uno tenemos nos obliga a estar saludables, a mantener íntegra nuestra salud. Por eso estamos confinados en casa, porque nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra condición de humanos nos exige estar reunidos adentro para evitar ser dañados por el virus. Vean, la salud es una exigencia de nuestra condición de humanos. Nuestra condición de humanos nos exige trabajo, nos exige un salario. Si no tenemos trabajo, si no tenemos salario, nuestra dignidad de humanos se ve disminuida, se ve reducida. Es una exigencia que tenemos desde nuestra condición de humanos y no es optativa, es obligada. Quien no trabaja no come y quien no come se muere. Y entonces nuestra condición de humano nos plantea un pequeño estándar de bienes que debemos de alcanzar para mantener esta dignidad que tenemos como seres humanos que somos. A ese pequeño estándar de bienes que requerimos, la doctrina jurídica le ha puesto un nombre y que es más o menos nuevo. No aparece de manera directa en la Constitución, pero sí aparece en los derechos que la Constitución protege y aparece en los derechos que los tratados internacionales de los cuales México es parte también aparece. Que esos derechos que están contenidos ahí reflejan este concepto que me refiero como el mínimo.
Y para reunir en esa palabra todos los mínimos que requerimos, la doctrina le ha llamado el mínimo vital. También le llaman el mínimo existencial. Con ese concepto estamos aludiendo a todos aquellos elementos que requerimos mínimamente para sobrevivir como humanos. Y nos referimos específicamente a los derechos fundamentales. Son los mínimos que necesitamos para sobrevivir. El derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la integridad física, derecho al trabajo, derecho al salario, derecho a la vivienda. Son mínimos. Hay un estándar básico que requerimos para mantenernos como humanos. Y en esta condición que estamos ahora, esos mínimos se están viendo debilitados. Vean, las personas que no tienen esos mínimos viven en una condición de indignidad, porque en esta situación no es posible que, por ejemplo, algunos obtengan el salario básico que requieren para sobrevivir. Algunos no tienen acceso a la educación porque, por ejemplo, no tienen internet y no pueden acceder al mecanismo de educación a distancia que se ha implementado con esta contingencia. Otros, en situaciones todavía más graves, no tienen derecho a la vivienda. Aún aquellos que están ocupando una vivienda que bien podríamos decir ilegalmente, están buscando satisfacer ese mínimo que su condición de vida y su condición de familia les exige cumplir. Y entonces, cuando este mínimo vital, este mínimo existencial, no aparece en nuestras vidas como un mínimo, nuestra condición de humanos rebaja, se disminuye, vivimos en la indignidad. Los que viven por debajo, del salario mínimo, es decir, que sobreviven con menos de un salario mínimo a la semana, tienen su condición de dignidad rebajada, disminuida. Aquellos que están sufriendo las condiciones de la falta de salud, viven en condiciones de indignidad. Los que no tienen vivienda, igual. Los que no tienen educación, igual. Los que no tienen alimentos, pensemos en este momento, los que no tienen alimento. En esta condición parece que crece el número de personas que no tienen acceso a los alimentos. Cuando el individuo, en esta sociedad en la que vivimos, no puede alcanzar esos mínimos con su propio esfuerzo, ¿a quién le corresponde apoyar? Y digo, ¿a quién le corresponde? Como una obligación. Porque si el mínimo vital es una exigencia de mi condición de humano, entonces se convierte en algo exigible, tanto porque se me exige a mí mismo, como que los demás tienen la misma exigencia. Entonces se convierte en un derecho que yo puedo exigir. Debo exigir el derecho a la alimentación para poderme mantener vivo. Debo exigir el derecho, o puedo exigir el derecho a la educación para mantenerme en el nivel de la dignidad de ser humano. Igual con el trabajo, igual con el salario, igual con la vivienda. Pero cuando el individuo, particularmente, no puede por alguna razón, ¿quién le toca cumplir con el deber de ayudar a satisfacer el derecho? Pensemos en las personas que tienen capacidades diferentes, una discapacidad. Si ellos no pueden, ¿quién les ayuda a mantener el mínimo vital? En primer lugar, su familia. Y cuando tampoco la familia puede, entra la sociedad, las organizaciones no gubernamentales. Y cuando tampoco las organizaciones no gubernamentales no pueden, ¿quién entra en juego a cubrir esa obligación, ese deber? El Estado. Y vaya que muchas organizaciones de la sociedad civil cumplen el deber que le corresponde al Estado. El papel del Estado es satisfacer los derechos mínimos de los ciudadanos cuando estos por alguna razón no pueden. El Estado debe crear condiciones para que se generen empleos. El Estado debe generar condiciones para que haya vivienda. El Estado debe generar condiciones para que haya un salario básico que satisfaga las necesidades del sujeto y de su familia. Es el Estado el que debe cumplir. Y en este momento, bajo esta situación, vemos que muchas familias, y cada vez son más, no pueden satisfacer esa exigencia de mínimo vital que tienen en sus propias personas y en las personas de sus hijos, de su esposa, de su familia. Y entonces el Estado debe entrar
a cubrir esa necesidad. Y entonces aquí entra el cuestionamiento que podemos hacer respecto a la actividad que se está desarrollando en este momento para subvencionar a todas estas personas que no han podido satisfacer su mínimo vital. Vemos en el área de la salud que se están atendiendo a las personas. Y ahí podemos cuestionar si el Estado está cumpliendo con los mínimos básicos que exige el derecho a la salud, como un mínimo vital. Pensemos en las cuestiones laborales, si el Estado y las empresas están cumpliendo con su obligación de satisfacer el mínimo vital relacionado con el salario. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, por ejemplo, no han dejado que sus trabajadores vayan a su casa y los están sometiendo a un constante riesgo de contagio, y que cuando los mandan a su casa, los mandan con un salario menor al que la misma ley establece, un mes íntegro de salario? Y el Estado nada dice. Y en relación a la alimentación, lo que estamos viendo es que el Estado otorga despensas. ¿Una despensa satisfacería el mínimo vital de una familia? Una despensa. Cuando sabemos que una despensa va a satisfacer la necesidad de 1, 2, 3 días. Pero este confinamiento va a durar 30 días o más. Y entonces, ¿hasta dónde se está cumpliendo esta exigencia del mínimo vital para mantenernos dignamente como humanos? La ley nos permite ver nuestra realidad, nos permite analizar cuál es el estándar que debemos alcanzar para cubrir nuestro mínimo vital, nuestra dignidad humana. En relación al salario, ya hay múltiples voces que están diciendo que hay necesidad de ingresar al salario universal, un mínimo de ingreso que todas las familias tengan para satisfacer su mínimo vital. El salario mínimo busca esa condición del mínimo vital. A lo mejor el análisis nos debe llevar a ver si el salario que tenemos en este momento satisface ese mínimo vital. Por lo pronto, la crisis, el COVID-19, nos está poniendo en la situación de reflexionar sobre la necesidad de satisfacer plenamente el mínimo vital de cada persona para mantenernos en una condición de igualdad, en una condición de dignidad humana. Por debajo del mínimo vital no vivimos como humanos, vivimos como algo menos que humano. Entonces tenemos necesidad de cubrir el mínimo vital. Y si la familia no puede, si el jefe de familia, la jefa de familia no puede alcanzar por sus propias fuerzas el mínimo vital que requiere, el Estado tiene la obligación de crear condiciones para que así ocurra. Y cuando esas condiciones no son las adecuadas para alcanzar el mínimo vital de las familias, entonces hay que decirle al Estado que lo debe de hacer. Las instancias judiciales para eso son. Si hay una persona que no está recibiendo el mínimo vital, hay una instancia legal que le permite reclamar para que le sea satisfecho su mínimo vital al salario. El derecho a la vivienda, también hay instancias legales para poder reclamar el derecho a la vivienda. Tanto cuando no se tiene acceso a la vivienda, como cuando el derecho a la vivienda no cumple los requisitos mínimos del mínimo vital que establece la ley, la vivienda digna. En la salud es lo mismo. Piense, por ejemplo, la existencia de un edificio abandonado que hubiese sido un gran hospital y que en este momento nos hubiera servido grandísimamente para resolver los problemas de falta de espacio en la saturación de hospitales. Ahí está abandonado, con cientos de millones de pesos tirados a la basura porque alguien, parte del Estado, no satisfizo el mínimo vital de la población. Y las leyes nos dan recursos para hacer los reclamos correspondientes. El Estado debe cumplir con el mínimo vital de la población. La sociedad debe colaborar para satisfacer el mínimo vital de las familias. Por eso la solidaridad. Y justamente en el concepto de solidaridad es en el que se basa el mínimo vital, la condición de humano y la condición social que viven los humanos. El mínimo vital es una manifestación de la necesaria solidaridad de las personas en una sociedad.
y de la necesaria solidaridad que debe tener el Estado para con sus gobernados. La búsqueda del bien común es la satisfacción del mínimo vital de las personas. Pues ojalá y estos conceptos que estamos manejando y ofreciendo y compartiendo en este espacio les sean de utilidad para entender qué es lo que nos está pasando, visualizar las decisiones que debemos de tomar y utilizar la ley a nuestro servicio para alcanzar la dignidad que como humanos merecemos. Ojalá y resulte en utilidad estas palabras. Y le agradezco que las escuche y si usted lo cree conveniente, las comparta. Muchas gracias y buenas tardes.